John Locke, una figura fundamental en la historia de la filosofía política, publicó sus dos tratados sobre el gobierno en 1689. Esta obra sentó las bases intelectuales del liberalismo moderno, destacando los derechos naturales, el contrato social y los principios de la democracia. Los escritos de Locke tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del derecho constitucional, los derechos humanos y la teoría del gobierno. Sus ideas, especialmente las expuestas en los dos tratados, han modelado los sistemas políticos de todo el mundo, especialmente en el contexto de la Revolución Americana y la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Contexto y propósito de los tratados. Locke escribió los dos tratados sobre el gobierno como respuesta a la agitación política y los debates de su tiempo. Inglaterra estaba sumida en un conflicto durante el siglo XVII, con tensiones entre los monárquicos, el parlamento y las ideas emergentes de la monarquía constitucional. La obra de Locke fue una respuesta directa al monarquismo absoluto, defendido por figuras como Sir Robert Filmer, en su libro Patriarca, que Locke refuta en el primer tratado. El objetivo principal de Locke era desafiar el derecho divino de los reyes y articular una teoría del gobierno basada en la ley natural y el consentimiento de los gobernados. Primer tratado, refutación de Patriarca. El primer tratado es principalmente una crítica al Patriarca de Sir Robert Filmer, en el que Filmer defiende el derecho divino de los reyes. Según Filmer, los reyes derivan su autoridad de Dios, y su poder es absoluto e incuestionable. Esta idea se basa en una interpretación bíblica que rastrea la autoridad real hasta Adán, el primer gobernante de la humanidad, como una figura patriarcal. El argumento de Filmer a favor del derecho divino de los reyes se sostiene en el supuesto de que el poder para gobernar es otorgado por Dios y que toda autoridad política proviene de este mandato divino. Locke, sin embargo, está en total desacuerdo con esta noción. En el primer tratado, desmantela sistemáticamente el argumento de Filmer, señalando sus contradicciones y falacias lógicas. Locke sostiene que no hay base bíblica ni lógica para la afirmación de que los reyes tienen un derecho divino para gobernar. Enfatiza que la interpretación de la Biblia de Filmer es errónea y que el concepto de un monarca divinamente ordenado es inconsistente con la ley natural. Locke afirma que la idea de la monarquía absoluta no está respaldada ni por la razón ni por las escrituras. En lugar de centrarse en la idea del derecho divino, Locke propone una teoría alternativa de la autoridad política. Su argumento central es que el poder político no es heredado ni divinamente ordenado, sino que proviene del consentimiento de los gobernados. Esta idea fundamental se convierte en la piedra angular de su filosofía política y se desarrollará más a fondo en el segundo tratado. Segundo tratado, una teoría del gobierno basada en los derechos naturales. El segundo tratado es donde Locke presenta su teoría del gobierno. Es en este tratado donde desarrolla el concepto del contrato social, que se ha convertido en una de las ideas más influyentes en la filosofía política. El tratado se divide en varios capítulos, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos del gobierno, el estado de naturaleza, el contrato social y los derechos de los individuos. El estado de naturaleza y la ley natural. Locke comienza hablando sobre el estado de naturaleza, un concepto que ya había sido explorado por otros filósofos como Thomas Hobbes. Sin embargo, la visión de Locke sobre el estado de naturaleza difiere considerablemente de la de Hobbes. Para Hobbes, el estado de naturaleza es un lugar caótico y violento, donde los individuos están en conflicto constante, lo que conduce a una guerra de todos contra todos. En cambio, Locke ve el estado de naturaleza de manera más optimista. Aunque no está exento de desafíos, el estado de naturaleza se caracteriza por la existencia de la ley natural, principios morales que rigen el comportamiento humano y que son accesibles a la razón. Según Locke, los individuos en el estado de naturaleza son libres e iguales, poseyendo ciertos derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. El contrato social. Locke sostiene que los individuos en el estado de naturaleza eventualmente se reunirían para formar un gobierno con el fin de proteger sus derechos naturales de manera más efectiva. Esta transición del estado de naturaleza a una sociedad civil se conoce como el contrato social. A diferencia de Hobbes, quien creía que los individuos entran en un contrato social para escapar de la violencia del estado de naturaleza,
Locke postula que el contrato social se realiza para preservar y proteger los derechos naturales de los individuos. El contrato social, según Locke, implica que los individuos consienten en establecer un gobierno que actúe como un árbitro neutral para resolver conflictos y proteger sus derechos. Sin embargo, Locke enfatiza que el poder del gobierno no es absoluto, está limitado por el consentimiento de los gobernados y debe actuar dentro de los límites de la ley natural. Si un gobierno no protege los derechos de sus ciudadanos o se vuelve tiránico, Locke sostiene que el pueblo tiene el derecho de rebelarse y reemplazarlo. Derechos de propiedad. Una de las contribuciones más significativas de los dos tratados de Locke es su teoría de la propiedad. Locke sostiene que los derechos de propiedad son una extensión natural de los derechos individuales. En el estado de naturaleza, los individuos tienen el derecho de usar los recursos y adquirir propiedad, pero este derecho está limitado por el principio de que uno solo puede tomar lo que puede usar sin causar daño a los demás. Esta idea se resume en lo que se conoce como la proviso lockeano, que establece que los individuos pueden apropiarse de propiedad solo si queda suficiente y tan bueno para los demás. Las ideas de Locke sobre la propiedad influenciaron las teorías económicas posteriores, particularmente las de los economistas liberales clásicos. Locke sostiene que el trabajo es la clave para la creación de riqueza, afirmando que los individuos pueden reclamar propiedad sobre los recursos al mezclar su trabajo con ellos. Esta idea sienta las bases para la comprensión moderna de la propiedad privada y los mercados libres. 4. Separación de poderes y estructura del gobierno. Locke también expone la estructura de un gobierno justo en el segundo tratado. Aboga por un gobierno con poderes limitados, dividido en ramas distintas. Esta separación de poderes garantiza que ninguna rama se vuelva demasiado poderosa y que los derechos de los individuos sean protegidos. En particular, Locke sostiene que el poder legislativo, el poder para hacer leyes, debe estar separado del poder ejecutivo, el poder para hacer cumplir las leyes. El poder legislativo debe ser representativo del pueblo y actuar en su mejor interés, mientras que el poder ejecutivo debe llevar a cabo la voluntad del legislativo. Esta idea de la separación de poderes fue muy influyente en el desarrollo de los sistemas democráticos modernos, particularmente en la creación de la Constitución de los Estados Unidos. Legado de los dos tratados de Locke. Los dos tratados sobre el gobierno tuvieron una profunda influencia en el pensamiento político y la práctica. Las ideas de Locke sobre los derechos naturales, el contrato social y la separación de poderes fueron fundamentales para el desarrollo de la democracia liberal. Su influencia puede verse en la Revolución Americana, la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y el establecimiento del pensamiento político liberal moderno. La insistencia de Locke en el consentimiento de los gobernados y el derecho a la revolución tuvo un impacto duradero en los movimientos democráticos en todo el mundo. Su obra proporcionó una justificación filosófica para la rebelión de los colonos americanos contra el dominio británico, ya que invocaron los principios de Locke sobre el autogobierno y la protección de los derechos naturales. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su afirmación de que todos los hombres son dotados de derechos inalienables, refleja las ideas de Locke sobre los derechos fundamentales de los individuos. Además, la teoría de gobierno de Locke influyó en la Revolución Francesa y las reformas democráticas posteriores en Europa. Su obra contribuyó al desarrollo del constitucionalismo y la idea de que el gobierno debe basarse en el consentimiento de los pueblos, sujeto al imperio de la ley. Los dos tratados sobre el gobierno de John Locke son una piedra angular del pensamiento político moderno. Al desafiar el derecho divino de los reyes y abogar por un gobierno basado en los derechos naturales y el consentimiento de los gobernados, Locke ayudó a moldear el paisaje político del mundo moderno. Sus ideas sobre el estado de naturaleza, el contrato social, los derechos de propiedad y la separación de poderes continúan en filosofía política y la práctica democrática hasta el día de hoy. La visión de Locke de un gobierno que existe para proteger los derechos individuales y servir al bien común sigue siendo un principio orientador para las sociedades democráticas.